manejo adecuado para poder contar con recursos que permitan un mantenimiento adecuado, una renovación de flota y un servicio adecuado para los usuarios. Para hablar de muchos temas que trae todo este proyecto, el proyecto Tranvía, hoy nos acompaña el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias, gracias Patricio, estoy a sus órdenes para dialogar sobre este importante tema que efectivamente es una inquietud que seguramente a muchos de los televidentes de Telecuenca les va a interesar. Estoy seguro que sí, muchas gracias más bien. Bueno, Eduardo es una persona que ha estado siempre pendiente de los temas de la ciudad y en ese concepto, desde el primer momento que se dio la aprobación en el Consejo Cantonal, un 28 de diciembre, me parece, de 2012, el 2012, ya generó una alerta y decía, pues este proyecto va a generar muchos problemas, muchos inconvenientes, porque no existe la planificación adecuada, porque no están todos los temas claros, y en fin, se dio una serie de alertas de parte de Eduardo, ¿no? Y en ese concepto, pues si quizás usted mismo nos podría hacer contextualizar un poco el tema antes de poder ingresar ya a lo que se viene, que es el buscar el funcionamiento de este proyecto. Bueno, efectivamente el proyecto fue ya viabilizado, llamémoslo así, por parte de la Municipalidad de Cuenca ese 28 de diciembre de 2012, en una sesión del Consejo Cantonal de Cuenca. Casualmente era la Noche de los Inocentes, porque eso me trae a la memoria también la forma en la que se desarrolló aquella sesión, en la cual, desde mi punto de vista, y los documentos hablan por sí solos también. La presidía el alcalde Paul Granda. La presidía el alcalde, el doctor Paul Granda, en ese entonces, y lo penoso de ese día fue que había una falta total de información, de conocimiento, de parte de los señores concejales en torno al proyecto del tranvía, que ese día, mediante su voto, iban a darle luz verde porque se aprobaba el mecanismo de financiamiento para el proyecto tranvía. Un proyecto que nació en las características actuales, inclusive mejores que las actuales, con un costo que se le calculó en 180 millones de dólares. Que terminó subiendo a 232 millones de dólares y que se aprobó esa noche en ese costo. Y sin embargo, el proyecto en sí bajó de características. ¿Por qué? Porque se redujo de 18 a 14 tranvías, se cambió el tipo de tranvías que tenían 45 metros de largo por tranvías de 32 metros, y consecuentemente era extraño que en lugar de bajar el costo, subió en 52 millones de dólares. Esa fue una situación que extraña, que hasta ahora no logro tener una explicación, porque los documentos en la prefactibilidad del tranvía establecen una cosa y lo que finalmente se contrata es otra, pero con costos más altos. Este es el primer antecedente que tal vez puedo citar, y luego ha venido todo un proceso y una situación conflictiva en cuanto a la construcción misma del proyecto, en torno a la forma en la que ha sido manejada la fiscalización de la obra, costos que originalmente se establecieron en 6 millones, asimismo, inclusive en las negociaciones que tuvo la municipalidad con el consorcio CSRC, pero hubo una diferencia de 6 a 8 millones de dólares, es decir, 2 millones de dólares adicionales en el costo de la fiscalización, asunto que fue al mismo tiempo cuestionado por la Contraloría y hasta ahora no se ha aclarado. 2 millones de dólares desde el principio, que dijo Contraloría. ¿Cómo es esto? Se negocian 6 millones y sin embargo se firman contratos por 8 millones de dólares. Se hablaba en euros en ese entonces, no quiero enredar mucho las cifras, pero esa es la diferencia que existía. Y bueno, ya la historia que también se ha dado acá, la forma electoralista que se manejó el proyecto por parte del exalcalde. Usted recordará que las obras no se iniciaba, que se las frenaba un tanto, que ya estaba por medio una campaña electoral con los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, y en la cual el propio ingeniero Marcelo Cabrera fue uno de los protagonistas, aspirando a su reelección para la alcaldía. El ingeniero Marcelo Cabrera fue quien en esa fase... El doctor Paul Granda aspiraba a la reelección. Y a la reelección, claro. Paul Granda para la reelección, Marcelo Cabrera para... A una elección porque venía de un proceso de un periodo anterior, exactamente.
uno previo también a Paul Granda. Entonces, este era el escenario y esta era la forma en la que se manejaba desde el comienzo el asunto del tranvía, midiendo tiempos para saber si era conveniente o no iniciar obras. Y del otro lado, el ingeniero Marcelo Cabrera hizo ciertos ofrecimientos que los ha negado hasta ahora, pero que precisamente ahora, y creo que es el momento oportuno para ilustrar lo que estoy diciendo con un pequeño video, que es de 1 minuto aproximadamente, en el cual confirma el ingeniero Marcelo Cabrera que efectivamente él dijo que no continuaría las obras del tranvía. Si lo podemos ver a continuación. Ha traído el ingeniero un video que nos quiere compartir, entonces no sé si Juanito tiene ese video para poder compartirlo. Ya. Muchos esperan 365 días para que llegue la época más especial del año, Navidad. Yo espero una llamada desde España. Yo creo que, y debo ser muy franco, yo soy un ciudadano, antes yo volveré a ser ciudadano común y corriente de Cuenca, pero me parece que Cuenca tuvo un quinquenio perdido, definitivamente. Pero sí tengo que dejar en claro ciertos temas que deben ser dejados en claro. Yo creo que el terremoto fue un terremoto con el cual yo encontré la ciudad. La situación de la ciudad era trágica y lo que me tocó afrontar fue algo muy duro. Yo no quiero quejarme. Pero en su campaña usted ofreció a los comerciantes de las calles Gran Colón y Lamar que no iba a ser la obra del tranvía. Así es, pero lo que se hizo es apresurar la construcción del tranvía en los últimos días de la administración. ¿Y qué es lo que llegaron? Llegaron a establecer un 2% de avance. Es decir, solamente dejaron abiertas las zanjas. Era un chiste para la ciudad. Cuando yo llegué el 15 de mayo del 2014, estaban suscritos los contratos del tranvía. Se suscribieron los contratos del 1 al 12 de abril del 2013, pagados los anticipos, 52 millones de dólares pagados en anticipos. Es decir, ya no había vuelta que dar en este tema. De que no va a ser la obra. Más bien dice, ha encontrado una ciudad como un terremoto, que efectivamente fue así. Yo sí recuerdo que la ciudad estuvo bien caotizada y quizás él no se refiere a eso. No, es que la pregunta que se le formula al ingeniero Marcelo Cabrera en ese momento fue: usted ofreció a los frentistas no continuar la obra del tranvía, y él contesta: así es, pero encontró que ya estaban firmados los contratos, dice él, y que debía, por consiguiente, respetar que se había entregado un anticipo de 51 millones de dólares y que le encontró que era imposible dejar sin continuar con el proyecto. Es decir, él efectivamente hizo la oferta, pero luego cambió de parecer una vez que estuvo ya dentro de la municipalidad. Eso es lo que está claro dentro de las expresiones de esta entrevista que ofreció. Es en el mes de mayo del año 2016, el alcalde Marcelo Cabrera, ya 2 años después de estar en ejercicio de las funciones actuales. ¿La entrevista fue con usted, Eduardo? No, no es una entrevista mía, es una entrevista que me han facilitado y que demuestra precisamente cuál es la expresión, la respuesta que tuvo el ingeniero Cabrera él mismo en torno al hecho de que sí ofreció no continuar la obra del tranvía. Bueno, y la edición de esta nota también la ha hecho usted. Así es, ya. Así es. Entonces es un tema que, bueno, yo lo que puedo ver allí es precisamente que el señor alcalde se refiere a que la ciudad la encontró, como insisto, como un terremoto, y posiblemente acepta, bueno, así es, a alguna consulta que se le hace, pero es una consulta que parece ser incrustada en el texto, ¿no?, de lo que puedo ver. Sí, efectivamente es así, ¿no? pero es la pregunta que se le formuló, simplemente porque tenía que reservar la fuente. Y yo he procurado para evitar que haya alguna malentendida. Sí, nada más. No está cambiado absolutamente el contexto ni el contenido, porque precisamente es eso lo que dijo el ingeniero Marcelo Cabrera. Ahora, usted tiene el documento original. Exactamente, es que no puede ser de otra manera, está respaldado completamente esto. Ahora, el hecho de que el ingeniero Marcelo Cabrera también allí dice que
la ciudad estaba como si hubiese pasado o sufrido un terremoto. Es contradictorio porque había que yo puedo compartir después el audio. Ahí él dice también que había apenas un 2%, se escuchó, que había apenas un 2% de ejecución de los trabajos de la obra del tranvía. Pero si es que él dice que estaba un terremoto y apenas había un 2%, es una contradicción. El problema, el conflicto para la ciudad vino después, ya cuando estuvo al frente de la ejecución del proyecto el ingeniero Cabrera, tenía como responsable frente a la unidad ejecutora del proyecto al ingeniero Gerald Fernández, y ahí fue cuando realmente la ciudad se cauterizó en forma muy notoria, muy sensible, nos afectó mucho a todos, especialmente ya cuando estuvo este proceso de construcción en el centro histórico de la ciudad de Cuenca. A eso es cuando, y precisamente quien habla, dije, bueno, parece que la ciudad ha sufrido un terremoto como consecuencia de la forma en la que se lleva adelante la ejecución del proyecto tranvía. Claro, en una forma desorganizada, porque se sintió que se hacían obras por un lado, por otro. Y se las dejaba ahí. Y no se avanzaba. Avanzaba. Bueno, el argumento que se esgrimió en ese momento es que el contrato no permitía una continuidad, sino que tenía que irse avanzando por partes, algo así. Me parece, Patricio, yo soy ingeniero civil, no hubo una buena planificación, una buena coordinación de actividades, porque no era dable. Usted recuerde, por ejemplo, para citar un punto crítico, en las inmediaciones de la Plaza Cívica, 9 de octubre, allí ya creció césped, maleza, basura, estuvo lleno de basura, todos esos agujeros que quedaron ahí. Entonces, ¿qué nos indicaba eso? No había una responsabilidad adecuada por parte de la propia municipalidad, de la fiscalización, de los contratistas, para darle una efectiva continuidad al proyecto. Y por eso es que llega un momento dado en el cual, pero para mí tardíamente, el alcalde decide terminar unilateralmente el contrato con el consorcio CCRC. Al hacer eso, él contrata de emergencia algunas obras. Se complicó mucho más el proyecto porque no hubo una liquidación adecuada de hasta dónde avanzó CCRC, cuánto se hizo por parte de los contratistas emergentes, ya vemos así que tuvo la Municipalidad de Cuenca, y quedaba un monto aproximado de $24 millones por ejecutar. Entonces, se dijo también en su momento que el costo era muy alto, que los precios unitarios que se aplicaban al proyecto tranvía no eran compatibles con los que manejamos acá en la ciudad de Cuenca para ese tipo de obras civiles, porque mayoritariamente la plataforma del tranvía, las excavaciones, el cambio de alcantarillado, son obras que acá tienen pues una ejecución diaria, no es ninguna novedad el hacer todo ello, y por eso estaba a cargo de un consorcio que no es precisamente el especializado en el tranvía. Ese consorcio era CCRC, y el que está en la parte ya de tecnología específica del tranvía es el consorcio CITA, en donde está la empresa Alstom. Entonces, decía, fue por 24 millones que restaba hacerse. Hubo un presupuesto de la municipalidad que llegó a 28 millones, acuérdese usted. Finalmente hicieron algunos ajustes porque algo faltaba y dijeron va a ser 32 millones de dólares. Quedaron dos oferentes, el consorcio ACTN, que está actualmente en el proyecto, más un consorcio chino. Los chinos dijeron, sí, nosotros nos encargamos de hacer la obra por el precio que ha sido el planteado por la municipalidad. Pero en cambio apareció este otro lado del consorcio ACTN, en donde está Alstom, hay que tener presente eso, que es un factor que no hay como descartar y que importa también porque la tecnología que se aplica en los tranvías es Alstom. Eso puede pesar, efectivamente, y reconozco que ese es un factor importante porque tiene que acoplarse adecuadamente la tecnología Alstom con el sistema de construcción e implementación tecnológica para el tranvía. Pero eso implicó una desproporcionada elevación de costos. De 24 millones que debía haber sido, llegaron a 48 millones de dólares, 24 millones de dólares adicionales sobre un precio que ya se decía que estaba demasiado elevado. Y además se dijo que esto se hacía porque tenía que ejecutarse en 300 días plazo que terminaban el 13 de octubre anterior. Ahí terminó el plazo, luego dijeron que tampoco habían podido cumplir en ese plazo, se aplazó nuevamente, se postergó
hasta el 1 de diciembre de 2018, hace pocos días. Bueno, 1 de noviembre. Perdón, noviembre, efectivamente, para el 1 de noviembre, y a usted escuchaba en la presentación que la obra está terminada. Decía, la obra no está terminada. Precisamente hay una serie de aspectos que tenía que hacer el consorcio ACTN y que no los ha cumplido dentro del plazo, pero están aprovechando este espacio que hay entre la terminación de lo que debía hacer ACTN y lo que se encarga el consorcio CITA. Por ejemplo, aquí nomás cercanamente, en el cruce de la Avenida de las Américas con la calle Lamar, a la altura de Punto, lo que ocurre es que fracasó completamente lo que se había construido. Hay imágenes, en este momento podríamos presentarlas, pero no estaban en la dirección que indiqué para la presentación del audio y del video. Allí se ve como la losa está fracturada. Se habían olvidado también poner los ductos para los semáforos. Se habían olvidado de poner balizas. Entonces tiene que romper nuevamente la calzada y volver a hacer obras que tenían que haber estado terminadas totalmente el 13 de octubre y que tampoco lo estuvieron el 1 de noviembre. Y así podríamos citar muchos frentes que indican que la obra civil del proyecto tranvía todavía no está. Un punto importante y crítico también es el cruce entre la Avenida México y la Avenida Las Américas. Ahí se habían equivocado, tienen que cambiar el sentido de ingreso del tranvía, que no tiene que ser a la derecha, sino a la izquierda, algo parecido, y nuevamente tienen que romperse obras que ya estaban hechas por situaciones, yo diría, de una mala planificación y de un proyecto que no se lo hizo con la debida responsabilidad y con los estudios apropiados. Pero es un proyecto grande, ¿no? Es un proyecto gigante, creo que es uno de los más grandes que se ha hecho aquí en nuestra ciudad. Y obviamente es un tema que concita mucho la atención de quienes son planificadores, de quienes son los ejecutores. Y sobre todo no existía la experiencia, podríamos llamar así, de quienes eran los llamados a construir y ejecutar. Si bien se vio empresas extranjeras para que avancen en ese proyecto, pero en sí la mano de obra era local, ¿no? Y quizás se daban conflictos también. Yo veía en la calle Gran Colombia, por ejemplo, Gran Colombia y Borrero, cuando técnicos franceses llegaban a querer explicar cómo era el trazo que tenían que cortar la vía, cómo era lo que tenían que ubicar las rieles, cómo tenía que estar el piso, cómo era la cama en la que se asentaba las rieles, cómo era luego un plástico, bueno, hay como un caucho, es un material sintético, no sé, que es como un adormecedor, no sé cómo llamarle, como... Eso se llama una manta elastomérica, que es la que absorbe es el nombre, el impacto de las vibraciones. Que absorbe la vibración. Bueno, era todo un trámite de eso. Pero el poder lograr transmitir esa idea que pues ellos no hablaban un español fluido, eran más bien franceses que trataban de hacerse entender en el español. Pero sí significó un inconveniente y un problema. Ahora, en estas obras que están revisándose y que están actualizándose, me dice usted, de la Avenida de las Américas y de la altura de Punto, otra en la México. La Lamar, ¿no? La México. Sí. ¿Qué porcentaje significará en la obra total? No, ya son porcentajes menores, ¿no? Eso no lo estoy señalando, pero sin embargo los tiempos no se cumplieron. Pues podríamos hablar de un 0,1. Es que aquí viene un factor, Patricio, no se están cobrando multas. La multa que debería aplicarse a ACTN por no haber ejecutado los proyectos dentro del tiempo implica $48,000 diarios. Y ya les dieron 18 días. Y sobre eso todavía tiene no sé hasta cuándo y qué tiempos adicionales para seguir haciendo las cosas que no cumplieron dentro del plazo. Solamente en los 18 días implicaba aproximadamente $1 millón. Y si son 30 días más, quizá porque se está hablando que sería los primeros días de diciembre que esté terminado, fines de noviembre. Y fíjese usted que la situación no hay cómo así desentenderse, no pasa nada, ¿no? El municipio no cobra multas, no importa lo que pase con el contratista, no hay una buena fiscalización. Esa ha sido la forma como se ha desarrollado este proyecto. Y usted decía hace un momento de los técnicos franceses. Claro, hay una barrera del idioma. Yo diría que, sin embargo, el mundo actual nos permite comunicarnos con mucha mayor facilidad. Y además en Europa hablan, por lo general, varios idiomas.
y seguramente el español es uno de ellos. Y recuerde también que estos técnicos venían ganando mucho dinero a la ciudad de Cuenca. Se hizo público aquello, se hablaba de más o menos entre 35 y 40 mil dólares mensuales cada uno. Si la barrera del idioma era el problema, entonces, y dejar que la obra sufra tantas consecuencias como las mencionadas por usted y por mí también, no creo que sea dable solamente por ese factor. Y cuando hablamos también de la manta elastomérica, es decir, es un material, ¿no? Como dice el nombre, una manta de un espesor de aproximadamente 1,5 pulgadas, es de caucho y es elaborada con caucho reciclado de vehículos viejos, ¿no? De neumáticos viejos, quiero decir, de neumáticos usados. Eso es la mancha elastomérica, no es más que eso, es una placa de caucho que es la que se puso para que absorba el impacto de las vibraciones del tranvía. Pero, y aquí viene otra situación que no es admisible, la recomendación que hicieron los técnicos de ICOMOS, que fueron traídos por el propio alcalde de la ciudad de Cuenca, Marcelo Cabrera, fue que debería, en el centro histórico de Cuenca, construirse con una plataforma elástica, con una plataforma que estaba sustentada sobre un sistema de amortiguación. Se llamaba exactamente una placa flotante, una plataforma flotante, porque es el propio hormigón, pero sobre un sistema de amortiguación, como tienen los vehículos más o menos, ¿no? como asentados sobre espirales de hierro, ¿no? para soportar las vibraciones del tranvía. Entonces, eso habría garantizado de mejor forma que los efectos de vibración no afecten, no den problemas a las construcciones aledañas y que están muy cerca en la ciudad de Cuenca a los rieles del tranvía. Se dice en los documentos que se habla sobre este tipo de vehículos, de trenes, porque el tranvía no es sino un tren pequeño, debería estar por lo menos a 50 metros de distancia para que no afecten estas vibraciones. Yo no sé hasta qué punto el haber puesto solamente una pequeña placa de caucho vaya a absorber todas las vibraciones del tranvía. Eso está por verse y esperemos que no haya una afectación mayor en el centro histórico. No, pero en el resto de ciudades en el mundo, el tranvía también pasa muy cerca de las viviendas, pasa por las veredas, pasa por los parques, bueno, pasa a veces lugares elevados. Sí, entonces pero hay ya una experiencia en el mundo del tema del tranvía. Pero es un factor constructivo, por eso le digo, acá también nos recomendaron, sí puede pasar, pero por eso dijeron, con esa manta elastomérica no es suficiente, tiene que poner una placa, una losa flotante, es lo que se llama, es el término exacto, una losa flotante para absorber esas vibraciones. Todas esas cosas. Entonces, son aspectos técnicos, claro, la ciudadanía a veces puede decir, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero yo sí me he preocupado. Yo soy ingeniero, he tratado de investigar, de profundizar los hechos y lamentablemente hasta ahora las situaciones no son confiables en la forma que se ha llevado adelante el proyecto. Pero bueno, y el tema, digamos que no está el 100% terminado, que está el 99.9, ¿será? 99.9%. El porcentaje es un poco complicado. Ya, pero ¿y ahora cómo lo volvemos sustentable? Porque el tema es, ya tenemos esta obra, ya se ha avanzado, la ciudadanía de alguna manera está a la expectativa de que el proyecto funcione. Muchas personas quejándose porque obviamente han sufrido, sobre todo quienes han estado cerca de esta obra, han sufrido problemas porque no pueden estacionar sus vehículos. Hay zonas en donde ya no pueden ingresar vehículos, en la calle Gran Colombia, en la calle La Mar. Hay personas que han pasado varios meses dejando su vehículo en otro lado. O sea, las condiciones de vida de muchos ciudadanos han cambiado. Y eso ha generado también malestar, ha generado molestia. Pero avanzando en ese tema, avanzando estos escollos, estos problemas, viene el tema ya de estos 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, en el que el proyecto debía estar funcionando en blanco, lo han llamado, ¿no? Con el tranvía, con los vagones del tranvía que salen, hacen su recorrido a fin de que la ciudadanía también empiece a asimilar la entrada de este nuevo servicio de transporte. Y a partir de enero, nos dicen, podría ser ya un sistema operado con algo de gente, algo de personas.
y ya definitivamente operativo, en el mes de abril. Entonces, ¿cómo avanzar en ese tema, Eduardo? Bueno, hay dos términos que a veces confundimos un poco, ¿no? Es la sostenibilidad y la sustentabilidad del proyecto Tranvía. La sostenibilidad viene dada precisamente de que esté debidamente planificado, estudiado, determinado bajo las características apropiadas para lo que va a significar la implementación del proyecto. Y la sostenibilidad se refiere más bien a la parte económica, para que en el proceso de funcionamiento y servicio esto tenga pues una vida que no implique complicaciones ni para la institución, ni para los ciudadanos, ni para el gobierno central, sino que tenga su propio recurso económico que le dé esa sostenibilidad. Que se ha definido. Entonces, ¿qué pasa con respecto de estos aspectos? El proyecto Tranvía se ofreció, y lo dijo Paul Granda de una manera muy decidida, que era suficiente con un pasaje de 25 centavos. Hablaba entonces de una cantidad de pasajeros de 120,000 o 120,000 pasajes diarios, y una recaudación que daba con esos 25 centavos y 120,000 pasajes diarios de $5,600,000. La recaudación llegaba a $8 millones, pero entonces quedaba un remanente de aproximadamente $2-3 millones que serviría, decía Paul Granda, inclusive para mejorar el proyecto, para darle el mantenimiento adecuado, en fin. Pero ¿qué ha resultado, Patricio, finalmente con todo esto? Primero, el cálculo con 25 centavos se hizo con una cantidad de tranvías que era mayor, con lo que había citado hace un momento, con más tranvías, con mayor capacidad y con una proyección de que iban a ser 120,000 pasajes. Las dimensiones, hablemos así, y la capacidad del proyecto Tranvía se han reducido a 14 tranvías más pequeños, 2 en circulación, ya no 16, y una capacidad de cada unidad tranviaria para 180 pasajeros diarios, en cada unidad. Lo cual da una proyección que está ya reconociendo la propia Municipalidad de Cuenca, que va a ser aproximadamente de 40,000 pasajes diarios. Fíjese usted que de 120,000 bajamos a una tercera parte, apenas 40,000. Y en el municipio se está hablando de el cobro de un pasaje de 35 centavos. Ahora ya no son 25, son 35, y eso da una recuperación económica de aproximadamente $5 millones, con los 35 centavos, 40,000 pasajes diarios. El cálculo da para eso, pero se supone que todos los días del año, los 365 días, ese promedio sería los 40,000 pasajes. ¿Qué ocurre ahí? En los documentos de análisis y de planificación de la propuesta del tranvía, se establece clarísimamente que el costo solamente de operación y mantenimiento del tranvía, es decir, para pagar al personal, para que los tranvías estén en funcionamiento, para pagar energía eléctrica, para el mantenimiento general de esas unidades tranviarias, se requiere a esta altura del camino aproximadamente $8 millones anuales. Por consiguiente, ya habría un déficit importantísimo de unos $3 millones, porque el pasaje no va a cubrir esa diferencia. Sume a ello el costo que va a significar para la ciudad y para la municipalidad, o la municipalidad de Cuenca directamente, pero afectando a la ciudad, del pago de la deuda que implica el tranvía. El tranvía, debemos tener claro que el gobierno central absorbió desde el comienzo el 80% de un monto original de $180 millones, es decir, $144 millones. La diferencia, el municipio tiene que pagar directamente o también entregar bienes al Estado ecuatoriano, al gobierno central, para de esa manera cubrir los créditos, el dinero que ha entregado el gobierno nacional. Entonces, no es cierto, como se viene sosteniendo, que el gobierno absorbe el 80% del costo final del tranvía. No es verdad. Llega a 144 millones, pero además con esta característica de que es devolución al gobierno central de las cantidades que acabo de mencionar. ¿Cuál es el monto
llegando a este punto que ya desde el próximo año tiene que la municipalidad entregar a través del gobierno para que sea debitado del crédito francés, son 51 millones de dólares, con un plazo a 10 años, es decir, 5.1 millones de dólares anuales. Sume eso, entonces ya estamos hablando de un requerimiento económico de aproximadamente 13 millones de dólares en este lapso de 10 años. Y así podríamos ir sumando esas cantidades, y voy a pedir aquí una pequeña ilustración también. Yo hice un cálculo en base de estas características y de otros datos que no quisiera extenderme demasiado, porque es un poco complejo también que la ciudadanía vaya grabándose todos esos datos y esos números, pero sumando estas cantidades y las deudas... Ese es el análisis que ha hecho usted, ingeniero. Sí, el costo del pasaje del tranvía para que sea autosostenible en este periodo inicial llega a $1.65, con una proyección de aproximadamente de 300 millones de dólares que tiene el proyecto del tranvía al momento que estamos conversando, y al compromiso económico que tiene la municipalidad por el tranvía. Fíjese usted entonces que hay una enorme diferencia, porque se habla de subsidio, pero ese subsidio de un pasaje de 35 centavos, estamos hablando de $1.30 por cada pasaje. Es una enorme cantidad de dinero que de qué forma va a ser solucionado por la municipalidad o por el gobierno central para darle sostenibilidad al proyecto tranvía. Y agrego algo más. Allí no está todo. Usted, que es un comunicador, que siempre está también interesado en las situaciones de la ciudad, habrá escuchado en un momento que hay una demanda en Chile, porque ahí hay un conflicto a través de la Cámara de Comercio de Chile por CCRC, y hay una demanda por 28 millones de dólares a la Municipalidad de Cuenca, que muy probablemente va a perder porque el municipio no supo hacer una buena fiscalización ni tampoco un buen control de la obra por parte de la empresa fiscalizadora. A la cabeza de esto estaba Artelia. Allí hay también otro factor que es importante, el que no se menciona, y es el hecho de que hay que renovar las unidades tranviarias. Si la ciudad crece, su población se aumenta, ¿qué es lo que tiene que pasar? Usted necesita más unidades, más vehículos para absorber toda esa demanda que potencialmente va a existir en la ciudad. Hay que hacer mantenimiento de la obra. Y casualmente en el documento de prefactibilidad del proyecto tranvía, y me permito yo aquí citar el libro que escribí hace aproximadamente 1 año y medio, dice en el documento original, dice otras inversiones de renovación para el tranvía. Y habla de estaciones, revestimiento de la vía férrea, energía eléctrica, equipo rodante, equipamiento del sistema, patios y talleres. A cálculos del año 2012, esto implica 53 millones de dólares. El documento para entretenimiento se puede leer acá. 53 millones de dólares que también tienen que preverse de alguna forma por parte de la municipalidad para todo este costo operativo del tranvía. En fin, con estos valores, la estimación del costo del pasaje del tranvía debe ser del orden del $2.40 a $2.50 por pasajero. La pregunta es, ¿quién va diariamente a usar el tranvía sabiendo que para hacer un viaje de esa naturaleza, si es que el costo real de autosostenibilidad del tranvía es de $2.50 o $2.40? Si los mismos 50, 60, 70 centavos, ya va a ser difícil para la población, al menos si tiene que hacer viajes 2 veces, 4 veces por día para ir y retornar a su domicilio, a su trabajo, a su estudio, en fin. Es una situación inquietante y que no creo que podemos desatenderla también para saber, ¿es conveniente que el tranvía funcione? ¿Va a tener la ciudad de Cuenca y el gobierno nacional la decisión de decir, les damos el dinero que ustedes quieran para que siga funcionando el tranvía? No le veo yo así. Yo no le veo la posibilidad que eso se dé, y también no comparto algunas opiniones que se dicen va a servir para el turismo. Yo creo que no. Supongamos que los turistas sí vienen y pagan $2.50 por pasaje. ¿Pero cuántos son? Necesitamos que sean por lo menos esos mismos 40,000 turistas diarios que estén usando el tranvía, y eso no funciona de esa manera. Estas inquietantes situaciones están de por medio en el tranvía, en la posibilidad de su sostenimiento,
y de su operatividad dentro de los 30 años que se estima de vida útil del tranvía. Bueno, sin duda, usted es un experto en el tema de las matemáticas y ha hecho un análisis muy minucioso de los costos de operación del sistema tranviario, que sin duda tienen que ser unos costos también elevados, porque es un proyecto que maneja una tecnología muy elevada, también muy alta, y que es necesario también hacer los mantenimientos, los correctivos y la capacitación también al personal para que este proyecto funcione de la mejor manera. Pero yo me atrevo a hacer un comentario y decir que yo considero que el costo del servicio que se dé a la población del tranvía, que me parece un sistema alternativo al consumo de combustible, diésel o gasolina, que me parece muy, muy positivo el hecho de poder contar con un sistema de comunicación que sea esa oportunidad de dejar de lado el uso del vehículo que consume combustible, que lo manejamos, que va una sola persona, poder tener una unidad en donde van 100, 200 personas, que se habla ya de, me ha hecho usted 40.000 viajes diarios. Yo creo que es algo que vale la pena tomarlo en cuenta y pesar el costo que representa el enfrentar una solución para el problema del ambiente, bajando significativamente el consumo de combustibles, el consumo de gasolinas, la emisión de anhídrido carbónico, la emisión de gases tóxicos. Creo que es algo también que hay que ponerlo en la balanza, ¿no? En el otro lado. Es un costo también que no lo estamos valorando, pero que sin duda va a ser un ahorro también significativo para el país. Y al ser un ahorro significativo para el país deberá en algún momento también avanzar hacia cubrir muchos costos de lo que significa la operación del tranvía, al ser este manejo alternativo en cuanto al consumo de energía. Ahora, por otro lado, también se vuelve un instrumento de comunicación más rápido porque tiene prioridad en la vía. Es lo que se ha visto, al menos en el proyecto. Tiene prioridad en cuanto a la circulación sobre los demás vehículos. Y es un mecanismo que comunica también como usted decía, este sistema intermodal de transporte, ¿no? La bicicleta, el tranvía y el bus. 3 elementos que al parecer van de la mano. ¿Cuál sería la idea entonces? Poder tomar la bicicleta o coger el bus, de que me dejen alguna parada, tomar la bicicleta, llegar al tranvía. Bueno, es un tema que sin duda suena interesante. El que en la práctica pueda llevarse a cabo, habrá que darle el trámite adecuado. Ahora, pero en sí hay temas que me atrevo a conversar de esa manera, Eduardo. Sí, no, está perfecto. Yo coincido con usted que es importante, que es un sistema de transporte que va a dar alguna solución a parte de la movilidad, ¿no? Si estamos de acuerdo en eso, pienso yo que el costo del pasaje deberá ser el menor posible. ¿Para qué? Para que la gente prefiera el usar este vehículo al manejo del carro, de la situación que vivimos ahora. Entonces, allí más bien pensar en cómo hacer los esfuerzos para que el pasaje sea lo más bajo posible y no sea algo que signifique un sacrificio para la persona de menores ingresos, para la persona que a diario tiene que acudir a su trabajo, que a diario tiene que acudir a sus estudios, que a diario tiene que acudir a los mercados para hacer sus compras. Bueno, en fin, como un comentario, Eduardo. Bueno, lo ideal sería un costo mínimo de los mismos 25 centavos originalmente propuestos por Paul Granda, o que sea gratis inclusive. Pero el problema es cómo doy la sostenibilidad adecuada. Porque alguien se va a trasladar ese costo. Si es que hablamos de subsidio, es que a veces ahí... Sí, eso quizás es el tema, ¿no es cierto? Ver cómo manejar un subsidio manejar un costo. Pero ahí me inquieta, Patricio, porque, si es que hablamos de la ciudad de Cuenca, que va a tener que sostener al proyecto tranvía,
Y sabemos que hay una diferencia enorme entre el costo real de operación del tranvía, que ya he citado, que puede estar entre $1.65 y $2.40 en función de las inversiones, reinversiones, mantenimiento y operación del tranvía. El manejo óptimo del sistema. Entonces, ¿quién? Bueno, todos los ciudadanos de Cuenca estaríamos gravemente amenazados, llamémoslo así, en la situación económica, a través de impuestos, tasas, de obligaciones que se tendrían que imponer por parte de la municipalidad para sostener al tranvía. Porque el gobierno nacional, yo no le veo que vaya a hacer absolutamente nada. Recuerde usted lo que pasó recién ahora en la sesión de Cabildo Ampliado, en la sesión del 3 de noviembre. No sé si estoy mal, si es Cabildo Ampliado o no. No. En la sesión solemne, sí. En la sesión solemne del 3 de noviembre. En esta sesión lo anunció intensamente el alcalde, que iba a plantear al gobierno que absorba la deuda que tiene la municipalidad de Cuenca adquirida a pagar a partir del año 2019 para, a través del gobierno, satisfacer la demanda del crédito francés. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente de la República? Primero, en la sesión, absolutamente ni una palabra. Usted no lo escuchó decir al presidente: voy a acoger esta petición del alcalde en estos términos. Nunca dijo absolutamente nada. Simplemente dijo, y eso está mal por parte del presidente, dijo: dejen de estar acusándose. Ya no me importa quién hizo bien o hizo mal. A mí lo que me importa es que ese tranvía funcione. A mí me llama la atención de esto porque si una autoridad como el presidente, que ha dicho que quiere que las cosas se transparenten, serían con la claridad debida, bueno, ¿por qué no permite una auditoría completa, muy, diríamos, detallada de la problemática del proyecto tranvía, de cómo se dieron los créditos, de cómo ha funcionado, de cómo ha sido la fiscalización, de por qué los costos, en fin, qué bueno sería para la ciudad de Cuenca? Pero bueno, partiendo además de lo que dije anteriormente, lo que se dijo después de la sesión a través de algunos de los señores concejales es que el gobierno se iba a hacer cargo de 2 de las primeras cuotas de estos $51 millones, con plazo de 10 años, es decir, $5.1 millones el año 2019 y otra cantidad igual en el año 2020. Pero no es que se nos está regalando ese dinero, claro. No se está diciendo esto ya no va al monto que ustedes tienen como deuda para satisfacer lo del tranvía, claro. sino solamente les estamos desplazando, les estamos prestando por unos 2 años hasta que el tranvía empiece a funcionar, pero tiene que pagarnos la misma ciudad esos 10 o 11 millones de dólares que implica esta buena voluntad nada más del gobierno, pero absolutamente ni un centavo para aliviar la deuda del municipio de Cuenca con respecto al tranvía. Entonces, ¿cómo va a darse la sostenibilidad del tranvía? ¿Cómo va a operar por parte de la municipalidad el establecimiento de imposiciones económicas para, asimismo, satisfacer una tarifa que es mínima, que es baja, que podría ser baja, si es que de otro lado somos los mismos cuencanos quienes tenemos que pagar eso? Es decir, es una forma de distraer la atención nada más. Le escuchaba al economista Alberto Acosta ayer. Le preguntaron justamente sobre esto, Alberto Acosta Burneo me parece que es él. Y dijo: vean, señores, no estén jugando con eso. Un subsidio implica solamente que se traslada de otra forma al mismo contribuyente el pago de ese servicio. Eso es lo que hay que tener presente acá en la ciudad de Cuenca cuando nos hablan de subsidio desde la municipalidad. Ahora, otro aspecto que tocó usted en este momento y que me parece importantísimo es la intermodalidad del sistema del tranvía. El hecho que usted decía, bueno, podemos ya tener un sistema de transporte diferente, podemos movilizarnos, pero hay una característica muy particular que también es propia del tranvía. Es un eje rígido. Usted no puede salirse de ese eje. No es como cuando toma un bus, tiene diferentes líneas, diferentes destinos, diferentes oportunidades para además detenerse, en fin, o un taxi. ¿Qué es lo que necesita el tranvía para alimentarse? Que las estaciones de los buses lleguen al eje tranviario para pasar del bus al tranvía, del tranvía al bus, y para que usted llegue finalmente a su destino. Esto no está
debidamente planificado por parte de la municipalidad en la ciudad de Cuenca. Este momento, pero es que tampoco, pero estamos hablando del momento final, Patricio. Si el tranvía va a estar, como usted señalaba, en abril o en marzo del próximo año, ya operativo, ya tendría que estar resuelto todo esto de la intermodalidad del tranvía. ¿Cómo va a funcionar esto? Actualmente está así. Eje de buses por la calle Larga, por ejemplo, por la Juan Jaramillo, por acá por la Pío Bravo. Entonces 4 o 5 cuadras de los ejes tranviarios. Digo porque hay la calle Namar y la calle Gran Colombia. Eso no es bueno, porque creo que mucha gente dirá, bueno, como caminar 5 o 6 cuadras para tomar el tranvía, más bien ya me dirijo a mi destino, de una manera, buscando otra forma, por último tomo un taxi. Además llego a la puerta de mi domicilio. Entonces no es tan fácil pensar que esto, por ese motivo, ya tenga funcionalidad adecuada. Lo otro que decía, la bicicleta pública que se ha mencionado. ¿Dónde está el espacio para la bicicleta? En los tranvías o en las estaciones del tranvía, para que alguien llegue con su bicicleta, si es que es la propia, pueda subir a la bicicleta al tranvía también y seguir su viaje y luego continuar con la misma bicicleta. No hay espacio suficiente, el espacio es reducido con los 180 pasajeros que podrían estar ocupando el tranvía de una manera que es la apropiada. En ciudades europeas se dan esa máxima, ese máximo número de pasajeros. Son 5 pasajeros por metro cuadrado. Que llamarían en los lugares cerrados. 5 pasajeros por metro cuadrado. Entonces, hay muchos factores, no es el ánimo, quizás no me tomen a mí muy mal, en el sentido de decir todo lo negativo, no, pero si es que alguien no dice estas cosas, si yo también me sumo al coro de decir que está bonito el tranvía, va a ser lindo ver pasar al tranvía, que es un juguete lindo que va a tener la ciudad, bueno, estaría con una visión bastante peregrina, bastante pobre, de decir no importa lo que pase después, ya veremos si suben o no los ciudadanos de Cuenca, si les sirve o no, ya los turistas van a disfrutar, yo también me subiré unas 2 veces al tranvía para darme un paseíto a ver qué tal está, pero es que no estamos hablando de eso, mi estimado Patricio. Yo creo que la situación de Cuenca tiene que ser tomada con mucha más responsabilidad y seriedad. Yo sí quisiera escuchar a las propias autoridades locales, a los señores concejales, al señor alcalde, hablándonos de esas cosas con claridad. Hoy nomás, asimismo, escuchaba al doctor Tarquino Orellana. Él fue concejal. Él fue uno de los que se opuso también a la aprobación de la forma en la que se estructuró el financiamiento del tranvía, de la forma operativa del tranvía, mejor dicho, de cómo se iba a hacer, decían ellos, la arquitectura financiera del tranvía, así lo llamaron. Y ellos le preguntaban, ¿cómo es la deuda que tiene el municipio con el gobierno francés, a través del gobierno ecuatoriano? Porque en total son 140 millones de dólares más o menos que tiene con el gobierno francés. Y no supo contestar. Pensar que un concejal que estuvo aprobando eso, que estuvo dentro de esa discusión, no sabe que son 51 millones de dólares, no sabe que es a 10 años plazo, no sabía ninguno de esos datos. El señor concejal o ex concejal Tarquino Orellana me llamó la atención porque yo al doctor Tarquino Orellana le vi como un ciudadano, como concejal que se preocupó de la problemática del tranvía, y me sorprendió ver que no tenía clara cuál era la situación de endeudamiento que tenía la ciudad. Habló de 80 millones de dólares a través del gobierno, que no es así, son otros factores, y tampoco sabía que era el plazo que ya he mencionado. Entonces, esa es la situación. Si otros señores concejales están todavía más perdidos en todo esto, me inquieta, me preocupa. ¿Y por qué tenemos que hablar también de esto, Patricio, ahora? Estamos hablando de una elección cercana para alcalde, para concejales, hablemos solamente de ciudad en este momento y otras autoridades. ¿Quiénes van a llegar allá? ¿Quiénes han tomado responsablemente esta problemática del tranvía, por ejemplo, que creo que va a ser el centro neurálgico de mucha de la discusión que tenga la ciudad de Cuenca, justamente en este intervalo de tiempo hasta que llegue el ejercicio de la nueva autoridad de la Municipalidad de Cuenca? Yo me pregunto, ¿qué pasa si el mismo alcalde, porque está buscando la reelección, Marcelo Cabrera, la publicidad que está haciendo es evidente en busca de aquello, y con todos estos
conflictos que estamos avisorando y que él no ha sabido resolverlos ya en los 4 o 5 años que tendrá su alcaldía, ¿cómo esperar que después las cosas caminen mejor? ¿Cómo esperar que alguien que llegue a sí mismo y que pertenece al gobierno central, al partido de gobierno, y que va a seguir la línea del presidente de la República, que diga, no pasa nada, no hay que ver el pasado, no hay que analizar qué ha pasado con el proyecto, y lo importante es que esté funcionando, que esté caminando el tranvía? ¿Qué va a pasar cuando también escucho a potenciales candidatos a la alcaldía de la ciudad de Cuenca ponerse en ese mismo plano y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no tengo idea de lo que significa el tranvía, no tienen conceptos claros sobre la problemática que eso implica? A mí me parece que sí hace falta mucho que tengamos una conciencia ciudadana más responsable, que elijamos con responsabilidad a sí mismo a nuestras autoridades, al alcalde, que haya buenos concejales preocupados por la problemática de ciudad. Cuando usted escucha, hoy día le escuchaba también al señor concejal Orellana, Carlos Orellana, igual, no hay, pese a él estar ya creo que 8 o 10 años en la Municipalidad de Cuenca como concejal, 8 años, sin embargo, y fue uno de los que aprobó también esto del tranvía, no sabe exactamente qué responder cuando se le preguntan asuntos como los que tienen que ver con la forma de solución y de el futuro que va a tener la ciudad de Cuenca con este proyecto y otras situaciones que vive actualmente Cuenca, aeropuerto por ejemplo, la falta de conectividad que tiene la ciudad no solamente local sino también a nivel nacional, la falta de vuelos desde la ciudad de Guayaquil, de Quito, en fin, y el costo tan alto de los pasajes. ¿Qué vamos a hacer con la ciudad? ¿Quiénes están en una buena perspectiva de debatir adecuadamente esta problemática? No sometidos a lo que está pensando una autoridad superior y por conveniencia decir, como dice el alcalde, por ejemplo, estoy muy agradecido del gobierno porque lo que ha estado pasando, nos han estado atendiendo, pero no hay una demanda decidida y frontal del alcalde decir, señores, ustedes nos pusieron en esta situación, las soluciones también tienen que venir desde el gobierno central, porque fue el doctor Paul Granda quien ¿no es cierto? Por allí tiene impulsó también este proyecto. Claro, por ahí tiene que avanzarse. Ahora, Eduardo, en este instante, con estas circunstancias, con estas condiciones, con este análisis tan objetivo que ha realizado, toca tomar una decisión. O se avanza con el proyecto o se detiene. Yo creo que este momento, detener un proyecto no tiene sentido. Este momento hay que avanzar con el proyecto. Ahora, la idea es buscar los mecanismos de solución a todas esas dudas, a todas esas inquietudes que usted las ha planteado, y por allí debería ir la discusión, el análisis de toda esta problemática que se vive con el tranvía. No sé qué diga usted, Eduardo. Sí, yo entiendo que las cosas van por ahí, claro. Es decir, creo que deberíamos buscar un espacio de debate objetivo, claro, responsable, porque hay puntos de vista como el mío que pueden ser absolutamente cuestionados, que pueden ser aceptados por otros, que algunos pueden coincidir conmigo, otros no, y es que es así, y eso es parte también de la posibilidad de llegar a un camino, a buscar una solución. Yo no me creo dueño de la verdad, y también estaría atento a lo que digan otros analistas, otras personas que tengan un punto de vista diferente, pero sí me gustaría que esté sustentado en bases sólidas, en bases confiables, y no solamente en una ilusión que se genera en la ciudad, como decir, ya el tranvía llega, el tranvía, usted escucha la propaganda diaria, el tranvía está aquí. Su preocupación va más allá de más bien poder aglutinar un poco a la diferente opinión de la ciudadanía para plantear de que el tema se vuelva nacional, de que es un asunto que le interesa al país el que esto funcione también, que no es únicamente un problema de Cuenca, sino que deberíamos hacerlo un tema nacional a fin de que existe el apoyo y el soporte para que este proyecto funcione adecuadamente. Patricio, no del todo, no estoy precisamente en esa línea, yo creo que esto es un asunto de los cuencanos básicamente.
Porque aquí no nos va a servir directamente un proyecto de esta naturaleza. Pero entonces, ¿cómo avanzamos? Pero bueno, es que precisamente... Yo le veo es el único camino. Pero es que esa es parte de la discusión. Pero ¿por qué entonces cargar también a todo el país de algo que en Cuenca se lo hizo de una manera... ¿Cuál sería su propuesta? Ha pasado en otros lugares, en otras ciudades y en otros países. Pero es que este momento, si usted me que dice... una obra de esta naturaleza se la deja allí porque no es sostenible en el tiempo. Sí, ha pasado. Pensaría es que grave. es necesario dejar ahí. Patricio, perdóneme. Yo este planteamiento lo he hecho desde el comienzo. Pero bueno, ya se avanzar. Sí, pero es que cuando usted me dice dejarlo allí... En este momento. Recuerdo que hablé con el propio ingeniero Marcelo Cabrera y él estaba de acuerdo que no era conveniente y sin embargo dijo va porque va. Recuerdo que cuestioné la forma en la que lo planteó Paul Granda y él trataba de desbaratar mis puntos de vista que están precisamente transmitidos, están aquí contenidos en este libro. ¿Qué hacer aquí? Me dices. Dejar eso allí. Yo creo que habrá que analizar, por eso me parece a mí que si alguien llega a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, primero documentarse de la mejor forma, realmente qué tenemos, porque también hay un poco de opacidad, como tiene el término la propia municipalidad de Cuenca, en cuanto a darnos a conocer exactamente cómo está el monto de la deuda del tranvía, cuál es la situación real para la municipalidad de Cuenca, qué compromisos están adquiridos, qué va a pasar con el asunto del cuartel Cayambe. Son 24 millones de dólares que ahora el municipio creo que tiene que descontar del presupuesto del próximo año para pagar deudas del tranvía. ¿Pero qué? Restando obras para la ciudad. Entonces el tranvía, en lugar de significar un avance, un desarrollo, está frenando el desarrollo de la ciudad de Cuenca. Es complejo, se ha visto es complicado. mayor cantidad de obras ahora. Se ha visto una gran cantidad de obras en la ciudad en este tiempo. ¿Cuáles? Bueno, los megaparques. ¿Cuál megaparque? Bueno, ahí recién nomás inaugura pues el Tarquigullo. Venimos, estuve yo con mi esposa el fin de semana revisando acá en la zona de Tú eres tiene Pedro. El Tarquigullo, tiene el Tú eres Pedro. De lo que me acuerdo. ¿Y cuál es el que dice, y cuántos megaparques ofreció el alcalde? 4 megaparques. De acuerdo. ¿A qué le menciona como megaparque el alcalde Marcelo Cabrera al parque, por ejemplo, La Libertad, en la cárcel? Y ese no es un megaparque. Que ha habido obras, pero claro, no dentro de lo que ha significado. El hecho de haber avanzado con el tranvía no quiere decir que ha sido sacrificada la ciudad, es lo que yo trato de decirle, no estoy haciendo... Yo creo que, bueno, yo tengo un punto de vista bastante diferente y ahí sí, yo creo que la ciudad sí se ha frenado como consecuencia del tranvía. ¿Dónde ha centrado su preocupación el alcalde? Pero además de una manera, a mí, penosa, para mi punto de vista, porque el objetivo del ingeniero Marcelo Cabrera es, en estos días, hacer que estemos viendo a los cuencanos que ya están circulando los tranvías. Eso electoralmente le conviene a él, pero no es que está solucionado el problema de la ciudad, porque ya los tranvías se los ve circular y pasar de algún momento a otro, ¿no? Eso no está resuelto. El problema va mucho más allá. Precisamente lo que acabo de mencionar, la enorme deuda adquirida por la ciudad de Cuenca para pagar el tranvía, deteniendo la ejecución de otros proyectos y de otras obras para la ciudad. Lo que se ha ejecutado, por ejemplo, es en lo que denominan barrio para mejor vivir, pero eso tiene un presupuesto diferente. ¿Sabes lo que no se ha ejecutado? Es esa solamente algo que se planteaba, eso no se ha ejecutado. Pero que además que ese barrio para mejor vivir es dinero de los contribuyentes, porque el cobro es para el frentista a quien se le hace la obra. Claro, lo que no se ha ejecutado son muchas cosas, Patricio. Uno de ellos, el tramo sur de la circunvalación, que se estimó en 400 millones, 600 millones de dólares, creo que fue finalmente. Todavía no se ha hecho. 600 millones de dólares. El otro asunto que no se ha ejecutado son los megaparques. Creo que solamente uno de los dos que se está diciendo ahora es un megaparque y habría que ver también cómo se lo ha instalado. Otra de las cosas que no ha hecho el ingeniero Marcelo Cabrera es lo relacionado con el mercado de mayoristas que ofreció en su campaña electoral. ¿Dónde está? No hay. La problemática de la situación de instalación de buses eléctricos de él en el año 2016, y precisamente le escuché en una entrevista que desde ese año decía que estaba ya por ponerse de acuerdo con la Cámara de Transporte de Cuenca para empezar a implementar buses eléctricos en la ciudad, y decía que en poco tiempo esos buses estarían ya en servicio. Hasta ahora no tenemos.
Y además que le veo también en ese asunto, una vez que hay esta problemática del transporte para la ciudad de Cuenca, mejor dicho, económica más bien, en este momento por la deuda del tranvía, ¿cómo financiar este momento? Algo adicional de unos 200 millones de dólares para reemplazar a las unidades contaminantes que tenemos actualmente en el medio por unidades eléctricas. Se necesita más recurso económico. Ahora, una pregunta que hago a propósito de esto, Patricio. ¿Se ha preguntado usted qué es la opacidad que hablan en la municipalidad en cuanto a la contaminación? ¿Ha analizado qué nos están diciendo con eso? Cuénteme, Eduardo. Acuérdese que cuando se hizo el ajuste del pasaje, decían que subía a 25 a 31. A 31 centavos, un centavo porque se iba a cambiar a la tecnología Euro 5. Cuando se hizo ese anuncio a sí mismo, oportunamente dije al municipio, públicamente, que eso no era factible aplicar en nuestro medio porque el diésel que tenemos en el país no es el apropiado para esa tecnología, no es el adecuado. Después dijeron que no, que había como acoplar, que todo eso, en fin, pero finalmente terminaron reconociendo que imposible tecnología Euro 5 por el diésel, que debería entonces aquí partir del gobierno nacional que nos dé un diésel de calidad. Sin embargo, se elevaron los pasajes, no se aplicó ninguna nueva tecnología y se dijo que ahora, en lugar de la Euro 5, iban a hablar de opacidad. Y establecieron un 25% de opacidad, el 5 al 25% de opacidad. Vaya usted a la información de los manuales, de la información que hay respecto de contaminación ambiental por los vehículos. No existe en ningún lugar del mundo, me parece a mí, que solamente se mida por la opacidad de los vehículos el grado de contaminación. En Europa se está aplicando ya la tecnología Euro 6. Se está eliminando vehículos con Euro 5 porque ya no se permite que contaminen de esa forma el ambiente. Pensar que en Cuenca nos quedamos en esto de opacidad y que no significa nada, no dice nada, porque ahí mismo los propios señores de la municipalidad dijeron, entonces ya cualquier bus que no esté saliendo humo negro está bajo el límite de opacidad, y eso no es cierto. Así es, no, y además de contaminación, veíamos el otro día una nota que se transmitía por este medio del análisis que se hacía de la opacidad, más bien de la contaminación. Y no es solo lo que sale por el escape, ¿no? Exactamente. Es lo que se levanta del polvo del suelo, lo que se desgasta la llanta, todo un proceso de contaminación. Pero que existían en Inglaterra ya estos nuevos buses que tenían filtros en la parte superior y que filtraban el aire e iban limpiando también. Entonces, claro, no es solo el tema de la contaminación. Solo le cuento que hay partículas, ¿no? Son las partículas en suspensión por el azufre que contiene el diésel. Esas no se ven, pero están afectándole a su salud, a sus pulmones especialmente, al sistema respiratorio. Enfermedades como el cáncer están presentes en nuestro medio precisamente como consecuencia de esa opacidad que está midiendo el municipio a esta contaminación ambiental y a esta afectación del medio ambiente. Y precisamente considero que todo el esfuerzo que hagamos para reducir esa contaminación, y si es el tranvía un mecanismo que permite esa reducción, pues hay que apoyar esa iniciativa. ¿A cuántos buses reemplaza el tranvía, Patricio? Bueno, ¿se ha preguntado o ha visto? Bueno, hay el análisis, hablaban de una buena cantidad. Bueno, de 450 buses. 4 buses creo que son, que es un... De 450 buses que dicen que hay en la ciudad de Cuenca, 775 apenas supuestamente van a ser reemplazados, y es en el eje de la línea 100. La línea 100 que lleva un volumen, se dice, de 30.000 pasajes diarios. ¿Cuántas personas usan el tranvía? ¿Son 200 personas? Por unidad. Por unidad. 180, 200, podría ser, ya pongamos 200. Claro, el bus lleva 200 lleva pasajeros. 40, equivalen a 5 unidades de buses. Sí. Entonces sí de alguna manera es un apoyo, que no sea la solución total, estoy de acuerdo con usted, pero que se están haciendo esfuerzos, y creo que esos esfuerzos hay que buscar cómo apoyarlos, considero que es así. Bueno, yo creo que el proyecto debió causarse bien desde el comienzo. Sí, que todo es mejorable. El proyecto tranvía además requiere un eje transversal, otra línea de tranvía, pero imagínese lo que pasaría con la ciudad, entrar en un nuevo proyecto de otro costo de 300, 400, 500 millones de dólares. La dinámica de la ciudad ha de ir pidiendo todas esas cosas. Pero además de que no es una buena solución tal cual está planteado y propuesto acá en la ciudad de Cuenca, que
¿Que el tranvía es bueno? Sí, pero un tranvía bien proyectado, bien pensado, bien ejecutado y solucionando la problemática de movilidad. Aquí está por verse. Me temo que en Cuenca todavía la situación no está resuelta. Bueno, hemos conversado hoy un tema sin duda muy polémico y que espero haya sido de su interés. Nosotros hoy agradecemos la gratísima compañía del ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, ¿no?, que ha estado pendiente de darnos información sobre este sistema de transporte aquí en la ciudad de Cuenca, que es el tranvía, y que es necesario tomarlo muy en cuenta. Muchas gracias, queridos amigos. Quienes no pudieron ver este programa, les invito en la noche, a partir de las 10 de la noche se la reprisa íntegramente, o también está queda ubicado en nuestras redes sociales, ¿no?, en Facebook y en YouTube. Hasta pronto, amigos. No se despeguen de la programación de Telecuenca, que tiene una programación muy familiar, dedicada precisamente a ustedes. Hasta pronto. Necesita consultoría y asesoría en materia de derecho civil, laboral, constitucional, administrativo y derechos humanos, a más de llegar a acuerdos a través de la mediación. En los consultorios jurídicos gratuitos y los centros de mediación de la Universidad Católica de Cuenca, tratamos cada caso de manera personalizada. Contamos con un staff de abogados con sólida experiencia, dispuestos a solucionar todos sus problemas jurídicos. Para su comodidad, estamos ubicados en las ciudades de Cuenca, en la calle José Alvear 106 y avenida Vicente Solano. Azogues, en la avenida Ernesto Che Guevara y 16 de abril, en el campus universitario Luis Cordero El Grande. Cañar, en la calle 3 de noviembre y avenida Colón. Visite nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Estamos seguros que podemos ayudarle. Universidad Católica de Cuenca, comunidad educativa al servicio del pueblo. El Hospital Universitario Católico brinda un servicio completo en rayos X con la mejor tecnología sin producir radiaciones dañinas para el paciente. Calidad y técnica de las mejores del país a su servicio. Contamos con los mejores profesionales especialistas. Estamos gustosos de atenderle en la calle Pío Bravo 250. Obtenga su ficha y deje su salud en buenas manos. Comprometidos con el futuro y encaminados a preservar la salud bucal. Inspirados en principios y responsabilidad, con herramientas de avanzada y profesionales de cuarto nivel, garantizamos un completo entorno de enseñanza-aprendizaje en soluciones dentales. En la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, la carrera de odontología es un símbolo de calidad, formando profesionales con alto sentido de solidaridad. La mente más creativa y las manos más prodigiosas se unen para enseñarte cómo hacer de pequeños detalles grandes soluciones en tu hogar. Aprende con Manualidades TV, todos los lunes, miércoles y viernes a las 17:30 por Telecuenca, el canal de la ciudad. Yo me miro aquí en Telecuenca, el canal de la ciudad.
Los centros de votación en Estados Unidos ya se encuentran abiertos y la jornada transcurre hasta ahora con normalidad. Muchos ciudadanos votaron ya de forma anticipada por correo o por internet. Al parecer, la cifra de sufragios anticipados habría sido muy superior a la de las elecciones legislativas.